Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente para continuar viendo este libro de los 7 pergaminos, el cual en Apocalipsis capítulo 5 aparece sellado, pero en Apocalipsis capítulo 6 es abierto. Apocalipsis capítulo 6 y también Apocalipsis capítulo 8 verso 1, donde se abre ahí el 7º sello. Y luego pasamos al capítulo 10 de Apocalipsis, el cual leeremos en esta ocasión, donde dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El ángel con el libro de los 7 pergaminos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ángel con el libro de los 7 pergaminos. Ya encontramos que no están sellados esos 7 pergaminos, sino que ya están abiertos, porque este ángel fuerte que desciende del cielo es el mismo Jesucristo, el cual en el cielo tomó ese libro de los 7 pergaminos sellados y lo abrió en el cielo, y desciende a la tierra con ese libro, con ese título de propiedad: el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención. Desciende con él a la tierra, abierto en el día postrero. ¿Para qué? Para traerlo a la raza humana, para traerlo a su iglesia en el día postrero. Ahora, todo esto tiene un orden divino para ser obtenido. Este libro de los 7 sellos, este libro de los 7 pergaminos. Encontramos que este ángel, que es Cristo, descendiendo del cielo, lo trae a la tierra. Y aquí en Apocalipsis capítulo 10 dice que este ángel, el cual tiene su rostro como el sol, o sea, es Cristo como rey,
y clama como cuando ruge un león. Cristo nuevamente como Rey, Rey de reyes y Señor de señores, e Hijo del hombre e Hijo de David. Lo encontramos aquí como el dueño de este libro, porque fue él que pagó el precio de la redención, y él clama como cuando ruge un león, porque es el león de la tribu de Judá. Ahora él es rey y es dueño de todo. Él es heredero de los cielos y de la tierra. Él es el heredero de toda la creación. Desciende a la tierra con ese título de propiedad abierto, y este libro que nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía tomar, ni leer, ni siquiera mirar. Ahora él, luego que lo tomó y lo abrió en el cielo, lo trae a la tierra. ¿Y qué hace con ese libro? Dice que lo entrega a un hombre. Aquí en la visión este hombre estará representando el último profeta mensajero, que tomará este libro y se lo comerá. Ahora, en este ángel mensajero final estará representado el cuerpo místico de Jesucristo del día postrero, o sea, de la edad de la piedra angular, y estará también representado todo el cuerpo místico de Jesucristo. Este que se come este libro lo encuentra dulce en la boca, pero lo encuentra amargo en su vientre, porque es algo amargo el sufrimiento, las pruebas y problemas y persecuciones que vienen por causa de la palabra de Dios. Pero es dulce cuando está en la boca, siendo hablado el contenido de ese libro. Él es lo más dulce que pueda haber. Es lo más dulce que uno pueda sentir, el hablar, el contenido de ese libro, de ese título de propiedad. Ahora, luego que se come el librito, recibe la comisión de parte del mismo Señor Jesucristo. Dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, ¿quién? El ángel. Jesucristo le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego de ese verso 11 de Apocalipsis capítulo 10, dice, entonces en el capítulo 11, en el verso 1 del capítulo 11, del verso 1 en adelante dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora podemos ver que el ministerio que tiene que profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas es el ministerio que viene y proviene del que se come ese librito abierto, para luego profetizar de acuerdo al contenido de ese
libro que estaba sellado con 7 sellos y que es abierto y que le es entregado abierto. Por lo tanto, al comérselo abierto, ¿qué sucede? Al comérselo abierto digiere, espiritualmente hablando, todo el contenido de ese libro. O sea, digiere la revelación divina. Y es dulce su boca la revelación divina cuando la predica, aunque es amargo en su vientre el sufrimiento, las luchas, pruebas y persecuciones que le vendrán por causa de comerse ese libro abierto que trae Jesucristo en el día postrero. En Apocalipsis capítulo 10, para que así pueda venir el cumplimiento luego de Apocalipsis capítulo 11 y demás escrituras correspondientes al día postrero. Ahora encontramos que el libro de los 7 pergaminos, luego que ha sido abierto, es entregado a un hombre, pues estaba en la mano del que está sentado en el trono, o sea, de Dios. Pues cuando Adán perdió ese título de propiedad al pecar, regresó a la diestra de Dios. Adán lo tuvo y perdió el derecho a él. Pasó de regreso a su dueño original, que es Dios. Y luego, para el día postrero, ese libro es tomado por Cristo de la diestra del que está sentado en el trono, lo abre en el cielo, lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y lo entrega a un hombre. Antes no podía ser ni siquiera visto, mirado por un ser humano, porque ninguno era digno, pero luego que Cristo lo abre, el cual es digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, luego lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre redimido por la sangre de Jesucristo. Y luego ese hombre recibe la comisión de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas las cosas que le sucederán a muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Cómo profetizó Moisés sobre Egipto? Las cosas que le vendrían a Egipto, que se come este libro, en el cual estará operando el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. Estará profetizando sobre pueblos, sobre naciones, sobre lenguas y reyes. ¿Qué estará profetizando? Las cosas que le vendrán a esos pueblos, a esas naciones y lenguas. Estará profetizando los juicios divinos que le vendrán a sus pueblos, naciones y lenguas. Y también estará hablando algunas bendiciones que vendrán sobre algunas naciones, en donde el programa divino del día postrero se estará llevando a cabo. Esas naciones sobre las cuales se hablarán algunas bendiciones tendrán la oportunidad de aceptar, de recibir esas bendiciones y entrar al glorioso reino milenial de Jesucristo. Pero habrá otras naciones que recibirán los juicios divinos y esas no entrarán al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. No entrarán como naciones. Si queda algo de esas naciones, será algunas personas que escaparán de esos juicios divinos. ¿Y por qué vendrán esos juicios divinos sobre algunas naciones? Porque esas naciones o han perseguido al pueblo hebreo o han perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Por eso Jesucristo dijo que
ninguno de sus hijos se vengara de ninguna persona ni de ninguna nación, porque Jesucristo, en el día de venganza del Dios nuestro, estará trayendo el juicio divino sobre esas naciones, pueblos y lenguas y personas también, personas como individuos. Eso es para el día postrero, para el séptimo milenio, donde Jesucristo, el Cordero de Dios, se convierte en el león de la tribu de Judá, se convierte en el juez de toda la tierra para juzgar y declarar el juicio divino que caerá sobre pueblos, naciones y lenguas. Y ese juicio divino será escuchado y será conocido. ¿Por qué? Porque estará siendo hablado por Jesucristo como el león de la tribu de Judá a través de su ángel mensajero. Por medio de la boca de Jesucristo, que será su ángel mensajero en el día postrero, así como cada ángel mensajero fue la boca de Jesucristo en cada edad de la iglesia gentil, para el día postrero la boca del Señor Jesucristo será su ángel mensajero, del cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16 es el ángel mensajero que en el día postrero se estará comiendo ese librito abierto. Y por cuanto es el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, lo que le estará predicando a su pueblo en la edad de la piedra angular es el contenido de ese libro de los 7 pergaminos, el libro de los 7 sellos, o libro sellado con 7 sellos. Y por eso es que los escogidos del día postrero estarán conociendo las cosas que deben suceder pronto en el tiempo final, o sea, en el día postrero. Estarán obteniendo, antes que las naciones obtengan ese conocimiento, antes que escuchen las naciones ese mensaje, antes que escuchen las naciones esos juicios divinos que vendrán, la iglesia del Señor Jesucristo estará escuchando estas cosas que sucederán. Ella será la primera que tendrá el conocimiento de estas cosas, pero escapará de esos juicios divinos antes que lleguen. Pero las naciones sobre las cuales vendrán esos juicios divinos no escaparán, porque será el día de venganza del Dios nuestro, para pagar a cada uno según sea su obra, según haya sido la obra o las obras que han llevado a cabo en esta tierra. Así es que podemos ver el porqué de los juicios divinos sobre diferentes naciones. Esto es así porque así fue reflejado allá en el tiempo de Egipto, donde el pueblo hebreo fue esclavizado por 400 años, y Dios dijo que Él los libertaría con mano fuerte y castigaría a esa nación que los tendría oprimidos, porque esa es la venganza del Dios nuestro para vengar a los hijos del pueblo hebreo que habían sido esclavizados en medio de la nación egipcia. O sea que no puede venir un juicio sin una causa. Tiene que una causa estar primero para después venir el juicio. Dios puede hablar acerca del juicio que vendrá antes de la causa ser manifestada, porque Dios ve desde el principio todas las cosas que vendrán hasta el final. Por eso le dijo a Abraham, el amigo de Dios, que su descendencia sería esclava en tierra ajena. Y todavía Abraham no tenía descendencia. Todavía Abraham no tenía a su hijo Isaac,
Isaac no tenía a su hijo Jacob, y Jacob no tenía a sus hijos, los 12 patriarcas. Por lo tanto, la nación hebrea todavía no había aparecido manifestada, pero estaban todos en Abraham. Por eso cuando Abraham diezmó a Melquisedec, nos dice la Escritura, nos dice San Pablo, que Leví estaba diezmando a Abraham, o estaba diezmando allí con Abraham. ¿Estaba diezmando a quién? Estaba diezmando a Melquisedec. Y todavía ni había nacido ni Leví, que era hijo o que fue hijo de Jacob. No había nacido Jacob, ni había nacido Isaac tampoco. O sea que Leví era bisnieto de Abraham. Y el bisnieto está diezmando a Melquisedec cuando Abraham está diezmando a Melquisedec. Y cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estábamos allí nosotros muriendo con Él. Y cuando Jesucristo fue al infierno, estábamos nosotros allí con Él. Y cuando Jesucristo resucitó, estábamos allí nosotros resucitando con Él. Y cuando Jesucristo ascendió al cielo, estábamos nosotros ascendiendo al cielo con Él. ¿Por qué? Porque siendo descendientes de Dios por medio de Jesucristo, estábamos nosotros en Jesucristo. Ahora podemos ver que todas las etapas por las cuales Jesucristo pasó, también nosotros pasamos, siendo un atributo de Dios. Y ya vean ustedes, ese atributo de Dios estaba manifestado en Cristo. Por eso es que nos dice la Escritura que nosotros, vamos a ver, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, donde nos habla de la forma en que hemos sido rescatados. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no hemos sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, aquí podemos ver que por amor a nosotros, Cristo murió en la cruz del Calvario en el primero de los días postreros, o sea, en el quinto milenio. Y nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pero también hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales en el tiempo que les ha tocado vivir han adorado a la bestia y han sido engañados por la bestia, por el anticristo. Dice en Apocalipsis capítulo 8 y verso 5 en adelante, o un poquito antes, vamos a ver aquí, donde nos habla de la bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y adelante dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y
sobre sus cabezas un nombre blasfemo o nombres de blasfemia. Dice en otras versiones, un nombre blasfemo, dice en esta versión. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora esta bestia tiene las características de la estatua que vio Nabucodonosor. Tiene las características de ese imperio de los gentiles pasando por sus diferentes etapas. Fueron mostradas también esas etapas en otra ocasión en el libro del profeta Daniel. Ahora encontramos, vamos a ver aquí, vamos a ver un poco aquí del profeta Daniel en el capítulo 7. Nos dice algo aquí. Capítulo 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en gran manera en el mar. Lo leo de nuevo. Y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Mar son multitudes, pueblos y naciones. La primera era como león y tenía alas de águila. Ese fue el reino de Nabucodonosor. Eso equivale a la cabeza de oro de la estatua que vio Nabucodonosor y le interpretó el profeta Daniel. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y ahora pasamos a la segunda etapa del reino de los gentiles y dice así: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este fue el imperio mundial de Media y de Persia, o sea, el imperio medo-persa equivalente al pecho y los brazos de plata de la estatua que vio Nabucodonosor. Sigue diciendo el capítulo 7 del profeta Daniel, dice, del libro del profeta Daniel, verso 6, ahí encontramos el imperio de Grecia, el imperio griego, con Alejandro el Grande. Dice: después de esto miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esto equivale al vientre y a los muslos de bronce de la estatua que vio Nabucodonosor,
lo cual es el imperio griego por Alejandro el Grande. Luego pasamos al cuarto imperio, capítulo 7, verso 7, donde nos dice del libro de Daniel: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Ahora aquí, miren, tenía dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba las obras con sus pies. Era una bestia muy diferente. Este fue el imperio romano. Este fue el imperio de los Césares, y ahora pasamos a la parte del tiempo del fin. Capítulo 7, verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esto es el imperio de los gentiles en el día postrero, en el tiempo final. Este es el mismo imperio de los gentiles que ha estado pasando por diferentes etapas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Esos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora aquí podemos ver el fin del reino de los gentiles, que estará en la etapa de estos 10 cuernos que le darán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá ¿con qué? Con su palabra, con la palabra que sale de su boca, porque el Cordero se ha convertido en el león de la tribu de Judá para ese tiempo, y el Cordero convertido en el león de la tribu de Judá, o sea, Cristo, el Cordero de Dios convertido en el león de la tribu de Judá, es el juez de toda la tierra, y dictará el juicio divino sobre el reino de los gentiles. Dictará el juicio divino sobre el imperio de los gentiles, que estará establecido en el tiempo final, en el día postrero, en donde el reino de los gentiles se consolidará y se unirá la parte política y la parte religiosa. Y los 10 reyes le darán su poder y su autoridad a la bestia en el tiempo final, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y luego, así como Dios puso en el corazón de estos 10 reyes darle su poder y su autoridad a la bestia, pondrá también en el corazón de ellos el quemarla con fuego atómico, con bombas atómicas, y así la bestia, la gran ramera que viene sobre esa bestia, ser quemada y ser quitada de la tierra.
Así será quitado el reino de los gentiles de la tierra en el día postrero. Ahora encontramos que Cristo hablará esos juicios divinos que vendrán sobre el reino de los gentiles y se materializarán. La materialización de esos juicios divinos quizás aparezcan como cosas naturales que estarán sucediendo, como fue en el tiempo de Moisés, que Moisés hablaba la palabra, pero era Dios en Moisés y a través de Moisés, hablando esos juicios divinos. Luego venían esos juicios divinos y luego los sabios de Egipto decían, buscaban una explicación y decían, esto fue que tal cosa sucedió y produjo todo esto. Pero todo eso había sido producido a causa de la palabra hablada de Dios en la boca de Moisés. Y lo que se veía en cuanto a los juicios divinos venía de lo que no se veía. Era la palabra de Dios en la boca de Moisés. Por eso es que para el día postrero volverá el ministerio de Moisés a estar manifestado en la tierra, y también el ministerio del profeta Elías. Por eso es que las cosas que estarán sucediendo bajo ese ministerio durante el tiempo en que los juicios divinos estarán cayendo sobre la tierra, fueron ya vistas estas cosas en los ministerios de Moisés y Elías en el pasado. Ahora podemos ver que estos ministerios estarán repitiéndose en el día postrero. El ministerio de Elías fue manifestado siempre para una edad. Para una edad de la iglesia hebrea fue manifestado ese ministerio en Elías Nisbita, y luego en Eliseo, y luego en Juan el Bautista, para la última edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego en el cuarto Elías o cuarta manifestación del ministerio de Elías en medio de la iglesia gentil del Señor Jesucristo, para la séptima edad de la iglesia gentil. Fue manifestado en William Marion Branham. Y luego en el día posterior será manifestado ese ministerio nuevamente en el ángel del Señor Jesucristo, y ministrará a gentiles, a la iglesia gentil primero y después al pueblo hebreo. Y el ministerio de Moisés fue manifestado en medio del pueblo hebreo, y operó en medio del pueblo hebreo, y también operó en medio del pueblo gentil, en medio de los egipcios. Para el pueblo hebreo trajo las bendiciones de Dios, trajo el cumplimiento de las promesas de Dios correspondientes para aquel tiempo, y para el pueblo gentil, o sea, para los egipcios, para el imperio gentil, trajo el cumplimiento de los juicios divinos prometidos por Dios para la nación que tendría oprimida al pueblo hebreo. El ministerio de Moisés, vean ustedes, obra para juicio del reino de los gentiles y obra para bendición de la iglesia del Señor Jesucristo y para bendición del pueblo hebreo. Ahora podemos ver que esos ministerios estarán manifestados en la tierra, en aquel que se estará comiendo el libro de los 7 pergaminos ya abiertos en el día postrero. Porque mientras están cerrados estos 7 pergaminos en este libro y están en la mano del que está sentado en el trono, encontramos que Cristo está en el lugar de intercesión. Pero estando Cristo todavía en el lugar de intercesión en el cielo, encontramos
que aparecería el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, y también aparecería el ángel del Señor Jesucristo que se comería este libro de los 7 pergaminos, pero se comería ese libro cuando ya estuviera abierto. Ahora podemos ver que primero se cumple el contenido de ese libro y luego es abierto. Ahora es algo grande y maravilloso el contenido de ese libro de los 7 pergaminos, que es el libro más misterioso de todos los libros de los cuales se haya escuchado en alguna ocasión. Vean, este libro es el libro de la palabra de Dios. Este libro se refleja aquí en la tierra. Y el contenido de ese libro también lo encontramos aquí, en la Biblia escrita. Por eso es que ustedes encontrarán que en el significado de cada uno de los sellos contenidos en ese libro, la Biblia contiene todas esas cosas. Por ejemplo, ustedes leen en el libro del profeta Daniel y ustedes encontrarán acerca de estas cosas. Leen en el libro del profeta Isaías y también encontrarán. Leen en el libro del profeta Ezequiel o de Jeremías o de Oseas o de Malaquías y también encontrarán allí de las cosas contenidas en este libro sellado que está en la diestra del que está sentado en el trono. Ahora, para el día postrero, habrá de todos los mensajeros de Jesucristo, uno sobre la tierra que verá y recibirá su venida. Verá y recibirá la piedra no cortada de manos viniendo a la tierra. Verá y recibirá esa piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo reciba conforme a la promesa divina. Ese nombre es el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa para el vencedor también en Apocalipsis, le cité Apocalipsis capítulo 2, verso 17, corrijo. Y ahora le cito Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Vamos a ver, vamos a leerlo aquí completo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
del nombre eterno de Dios será llamada la Nueva Jerusalén. ¿Hay acaso un nombre mejor para la Nueva Jerusalén? Para la santa ciudad que estará en el glorioso reino eterno después del milenio. No hay ningún nombre mejor que el nombre eterno de Dios. Y para el Señor Jesucristo no hay ningún nombre mejor, no hay ningún nombre nuevo mejor que el nombre eterno de Dios. Y para el vencedor, pues no hay ningún nombre mejor que el nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre eterno de Dios. Y para los hijos e hijas de Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo, para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad, no hay ningún nombre mejor que el nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el cual usará durante el glorioso reino milenial y por toda la eternidad. Así es que podemos ver estas grandes cosas que estarán sucediendo, de las cuales la iglesia del Señor Jesucristo tiene la promesa que le serán dadas a conocer. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas cosas que han de suceder en el día postrero. Vean, son dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, porque Él es el único que conoce todas estas cosas y Él es el único que las puede dar a conocer, y para eso necesita tener un velo de carne, un instrumento, un mensajero, un profeta aquí en la tierra, y ese es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el último profeta mensajero de Dios. Por eso es el ángel mensajero, el profeta mensajero para la dispensación de los reinos. ¿Y qué significa esto? Que ese es el ángel mensajero que en el día posterior, en el séptimo milenio, aparecería predicando el mensaje del evangelio de los reinos, que es el mensaje del día postrero. Ese mensaje estará siendo enseñado en todo el día postrero, o sea, en todo el séptimo milenio, y con él será lleno todo ser humano del conocimiento de la gloria de Jehová. De él será lleno todo ser humano del conocimiento de la venida de Cristo en Espíritu Santo en el día postrero a su iglesia gentil en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, manifestándose por medio de su ángel mensajero en el lugar santísimo de su templo espiritual, donde la gloria de Dios sería manifestada en el día postrero. Ahora podemos ver que es en la iglesia del Señor Jesucristo donde las grandes manifestaciones de Jesucristo han estado siendo llevadas a cabo de edad en edad, y su última manifestación, que corresponde al día postrero, corresponde a la edad de la piedra angular, donde Jesucristo en el Espíritu Santo se estará manifestando en toda su plenitud por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, que corresponde al lugar santísimo de su templo espiritual. Y con esa manifestación Jesucristo mostrará a su iglesia, a sus hijos e hijas, las cosas que deben suceder en el día postrero. Le mostrará a su iglesia todo su programa, le mostrará a su iglesia todos los misterios correspondientes al día postrero. Y así su iglesia conocerá el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la venida de Cristo en el día postrero a la edad de la piedra angular, a su templo espiritual, a su iglesia, que es el monte de Sión,
Pues la promesa es: y vendrá a Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Pero vean, viene a Sión, que es su iglesia. Viene a Sión a la edad de la piedra angular. Y luego San Pablo dice, citando nuevamente a Isaías capítulo 59, versos 18 al 22, San Pablo en Romanos capítulo 11, verso 24 al 26 dice: y vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. O sea que de la iglesia del Señor Jesucristo, de la edad de la piedra angular, del lugar santísimo, de ese templo espiritual, es que el libertador irá al pueblo hebreo. Desde ahí se revelará al pueblo hebreo, y ahí será donde la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios, será vista manifestada, y el pueblo hebreo la verá. Y ahí estará el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, los cuales fueron representados en los dos querubines de oro que estaban en el arca del pacto sobre el propiciatorio, y en medio de los dos querubines de oro estaba la gloria de Jehová manifestada. Y la gloria de Jehová estará manifestada en el día postrero en el templo espiritual de Jesucristo, de en medio de los dos querubines de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías. Aquellos dos querubines de oro en la iglesia del Señor Jesucristo representan los ministerios de Moisés y de Elías. Ahora podemos ver que también en el cielo están representados esos ministerios en los ministerios de los arcángeles Gabriel y Miguel. Y para el día postrero, cuando los ministerios de Moisés y Elías estén siendo manifestados, se estará manifestando en la tierra lo que en el lugar santísimo del cielo, del templo que está en el cielo, se encuentra. O sea que será una manifestación del trono de Dios aquí en la tierra. Pero para cuando ya la gran tribulación comience, ya en el cielo, el Cordero no está como intercesor. Su sacrificio ya no estará sobre el propiciatorio. Su sangre ya no estará sobre el propiciatorio. Por lo tanto, ya Cristo no estará como sumo sacerdote haciendo intercesión en el cielo. ¿Y qué significa eso? Que el lugar de intercesión en el cielo, el cual era un trono de misericordia, se convertirá en un trono de juicio, y de ahí saldrá el juicio divino sobre o para esta tierra, y será derramado el juicio divino en este planeta Tierra. Vendrá del trono de Dios y será comunicado a los seres humanos por medio del trono de Jesucristo aquí en la tierra. Y de medio de los dos querubines, que son los ministerios de Moisés y Elías en la iglesia del Señor Jesucristo, de ahí saldrá la voz de Dios y será dado a conocer el juicio divino sobre las naciones para ese tiempo. Pero antes de ese tiempo, Jesucristo le revela a su iglesia, por medio de su manifestación en su ángel mensajero, las cosas que han de suceder. Antes que sucedan, la iglesia del Señor Jesucristo ya las conocerá y escapará de esos juicios divinos que han de venir. Porque ya para el día postrero
aunque la gran tribulación no haya comenzado y los juicios divinos no hayan comenzado a caer sobre la tierra, estará en la tierra el ángel del Señor Jesucristo enviado por Jesucristo a su iglesia para darle a conocer estas cosas que deben suceder. Ese es el ángel que se come el librito y por consiguiente da a conocer el contenido de ese librito. ¿A quién? A la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual es enviado por el Señor Jesucristo, y luego lo dará a conocer al pueblo hebreo. Y así es como el programa divino en el día postrero se estaría llevando a cabo. Solamente los escogidos de Dios del día postrero, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, llamados, juntados y colocados en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, serán los que estarán viendo lo que estará sucediendo en el programa divino en el día postrero. El resto estará inconsciente a lo que estará sucediendo. No se estarán dando cuenta que Dios estará en su templo espiritual, en su iglesia, Jesucristo en su iglesia, siendo manifestado por medio de su ángel mensajero, hablándole directamente al alma, al corazón de cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo, para así preparar a cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo, dándole la fe y la revelación para ser transformados y raptados, dándole la revelación del séptimo sello, dándole la revelación de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo en el día postrero, llevando a cabo la obra del séptimo sello, llevando a cabo el contenido del séptimo sello. Y a medida que Dios va cumpliendo el contenido, el significado del séptimo sello, le va siendo dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo, y ella va entendiendo lo que Dios va cumpliendo conforme a su promesa. Y ahí es donde todas las promesas divinas correspondientes al día postrero llegan y son abiertas. Ahí es donde Jesucristo en el Espíritu Santo le abre las escrituras a su iglesia, las escrituras correspondientes al día postrero. Ahí es donde le abre a su iglesia el contenido del séptimo sello, en el cumplimiento del séptimo sello. Y el mensaje del séptimo sello es el mensaje que estará predicando el ministerio de Moisés y Elías a la iglesia del Señor Jesucristo y luego al pueblo hebreo. El mensaje del contenido del séptimo sello es el mensaje que dará la fe para el rapto de los escogidos de Dios. El mensaje del contenido del séptimo sello es la revelación divina que Jesucristo le estará dando a su iglesia en el día postrero. Y todo será tan y tan sencillo, todo será en simplicidad, como ha sido prometido para ser cumplido en el día postrero. Y el ángel con el libro de los 7 pergaminos en el día postrero lo coloca
en su ángel mensajero, el cual en el día postrero se lo come para luego hablar el contenido de ese libro de los 7 pergaminos. Ese libro que estaba sellado, pero que para el día postrero es abierto, para así los hijos e hijas de Dios ser restaurados a la vida eterna con cuerpos eternos. En cada etapa o edad de la iglesia gentil se cumplió una parte de ese libro de los 7 pergaminos, y para este día postrero se cumple también una parte de ese libro de los 7 pergaminos sellado con 7 sellos. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo de la edad de la piedra angular, en el tiempo en que una nueva dispensación se abre, en el tiempo en que el 7º sello se abre en cuanto a su cumplimiento para materializar el contenido del 7º sello. Y luego, cuando termine la materialización del contenido del 7º sello, pasaremos al nuevo cuerpo, todos los que estamos vivos y los que partieron en las edades pasadas. Miren, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, hubo muerte espiritual azotando la raza humana, pues el anticristo estuvo manifestado durante todos esos tiempos pasados. El espíritu del anticristo estuvo manifestado en la primera edad, y luego ese espíritu del anticristo se manifestó, se encarnó, y ha estado manifestado en diferentes edades. Por lo tanto, la muerte ha estado suelta, azotando la raza humana. Y dice que adoraron a la bestia los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y la muerte ha estado matando espiritualmente a millones de seres humanos. Pero donde la sangre del Cordero Pascual de Jesucristo ha sido vista manifestada, pues han tenido esas personas la vida del Cordero, la vida de la sangre, el Espíritu Santo, el cual regresó al creyente. Sobre esas personas la muerte espiritual no llegó. No llegó en las edades pasadas y no llegará en la edad de la piedra angular, porque está prometido que al ser vista la sangre, la muerte no podrá entrar, pasará de largo sin matar a los primogénitos que están bajo la sangre del Cordero. La tienen aplicada en el dintel de sus corazones, y la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, la vida de la sangre de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, está en cada uno de los escogidos de Dios. Y por medio de esa vida del Espíritu Santo han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. Por lo tanto, en el cuerpo místico de Jesucristo
La muerte nunca ha podido entrar, porque ahí lo que hay es vida. Ahí está Jesucristo en el Espíritu Santo, que es la vida eterna manifestada en cada edad, y cada escogido está sellado con el sello de Dios, que es el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, han sido sellados para vida eterna. Tienen vida eterna cuando han recibido el Espíritu Santo. Lo único que les falta es el cuerpo eterno, y lo recibiremos en este día postrero. Con la resurrección de los muertos en Cristo, ellos reciben el cuerpo eterno, y nosotros seremos transformados y recibiremos el cuerpo eterno también. Ahora, para el día postrero, bajo el cuarto sello, encontramos que la muerte se manifestará y habrá grande peligro de muerte en la tierra, de muerte espiritual y de muerte física también. Pero miren ustedes lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 6, verso 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, o sea, ven y ve. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Es el mismo jinete y es el mismo caballo. Es el mismo caballo pasando o cambiando de color. Y en el amarillo están contenidos los tres colores anteriores: blanco, rojo y negro. Ahora encontramos que en este cuarto jinete, que es el mismo jinete siempre, se encontrará toda la crueldad y astucia que tuvo en las manifestaciones anteriores. Así es que se manifestará el diablo en el tiempo final en una forma mayor. O sea que el diablo se manifestará en el hombre de pecado, en el anticristo. Se manifestará a tal grado que los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero recibirán la marca de la bestia. Y encontramos que los que escapen serán tenidos por dignos. Escapará la iglesia del Señor Jesucristo antes de la gran tribulación. Escaparán 144,000 hebreos, y escapará una multitud que nadie puede contar. Esas son las vírgenes fatuas, o sea, el resto del cristianismo que no había nacido de nuevo y por lo tanto no era parte del cuerpo místico de Cristo, pero eran creyentes profesantes, los cuales se mantendrán firmes durante la gran tribulación y darán sus vidas por lo que creen, y no adorarán ni a la bestia ni a la imagen de la bestia, no se unirán ni a la bestia ni a la imagen de la bestia, y la bestia los perseguirá. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante aparecen aquí, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos no son los escogidos de Dios, estos no son los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Estos son las vírgenes fatuas, estas son las vírgenes fatuas que no tenían aceite en sus lámparas y tienen que pasar por la gran tribulación. Sigue diciendo, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta multitud adorará a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ven? Estos son los que salen de la gran tribulación. Los que pasan por la gran tribulación y salen victoriosos porque dan sus vidas por Cristo y tendrán derecho a vivir eternamente. En el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17, encontraremos ahí a las vírgenes fatuas, a esa multitud que nadie puede contar, y también encontraremos a los hebreos, los 144,000 hebreos, que también darán sus vidas por Cristo durante la gran tribulación. Dice así, Apocalipsis capítulo 12, verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los 144,000 hebreos. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los que pasan por la gran tribulación, que eran creyentes en Jesucristo, cristianos, profesantes, pero que no habían recibido el aceite del Espíritu Santo en sus lámparas, en sus vidas, en sus cuerpos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 15, verso 15 en adelante, capítulo 15, verso 1 en adelante dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esa multitud son las vírgenes fatuas que pasarán por la gran tribulación y alcanzarán su victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia durante la gran tribulación. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ellas recibirán el mensaje de Moisés.
o sea, el mensaje de los dos olivos, el mensaje del Evangelio del Reino y el cántico del Cordero, porque son creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Le reconocen como Rey de los santos. Le reconocen a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de los santos. Él es el Rey de su iglesia y Él es el Rey también de los cielos y de la tierra. Ahora sigue diciendo: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí este nombre es el nombre eterno de Dios, como Rey de reyes y Señor de señores. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora podemos ver aquí todas estas cosas que están señaladas para suceder en el día postrero. Cosas que son dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Están señaladas aquí en la Escritura, en estos símbolos proféticos del libro del Apocalipsis, como también encontramos muchos de ellos en el libro simbólico o el libro de símbolos del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, así como el libro último del Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, el libro de revelación, en donde están las cosas que sucederían de Cristo hacia acá. Ahora podemos ver todas estas cosas y ver dónde nos encontramos en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y podemos así ver que el libro de los 7 pergaminos, el cual estaba en el cielo, en la diestra del que está sentado en el trono, conforme a la profecía apocalíptica, para el día postrero será tomado por Cristo, abierto en el cielo y traído a la tierra, para la adopción de los hijos e hijas de Dios. Porque con el regreso de este título de propiedad, los hijos e hijas de Dios serán restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno, y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el día postrero, donde se está cumpliendo parte del libro de estos 7 pergaminos, el libro sellado con 7 sellos. Estamos viviendo en el tiempo en que ese libro, conforme a la profecía, será traído a la tierra y será entregado a un hombre, y él lo compartirá con la iglesia del Señor Jesucristo, dándole a conocer estas cosas
a la iglesia del Señor Jesucristo, dándole a conocer el séptimo sello, y con él todos los demás misterios serán aclarados. Y así es que recibiremos la fe para ser transformados y raptados en este día postrero, en donde el año del jubileo de Levítico capítulo 25, versos 8 al 13, se estará materializando en forma espiritual en la iglesia del Señor Jesucristo, y luego se materializará en forma literal después del reino milenial, cuando comience la Nueva Jerusalén aquí en la tierra, después del juicio final y después que la tierra haya sido purificada por fuego divino y fuego literal también. Ahora estamos viviendo nosotros en la etapa más hermosa que la iglesia del Señor Jesucristo haya vivido. Está todavía descansando para ser recompensada en este día postrero, ser recompensada con la adopción, ser recompensada con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Mientras tanto descansamos, estamos descansando ¿con qué y en qué? Nuestro descanso es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro descanso y estamos descansando con el Espíritu Santo las primicias para pronto recibir la recompensa de la doble porción, la recompensa de la plenitud del Espíritu de Dios, en donde seremos transformados y luego seremos raptados. Nosotros los que vivimos juntamente con los muertos en Cristo, que resucitarán. Y así nos iremos a la cena de las bodas del Cordero, a esa gran fiesta de boda, y después de la gran tribulación regresaremos a la tierra para la luna de miel de Cristo con su iglesia, en donde disfrutaremos 1000 años de paz. Para ese tiempo podremos comer de las cosas que la tierra producirá y podremos platicar los unos con los otros y decirnos el uno al otro: valió la pena servir a Cristo, valió la pena creer en Jesucristo y nacer de nuevo y entrar al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Valió la pena estar en la iglesia del Señor Jesucristo como parte de ese cuerpo místico de creyentes. Valió la pena. Claro que vale la pena, pero esto no es elección humana, sino elección divina. O sea que nadie puede decir: yo quiero ser parte del cuerpo místico de Cristo, y hacerse posible para esa persona ese deseo. Para hacerse posible ese deseo, la persona tiene que tener su nombre escrito ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Ellos son los que serían redimidos. Redimir significa volver al lugar donde estaban primero. Y si la persona no estaba en eternidad con Dios, no puede regresar a eternidad.
Los redimidos son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso, ellos vuelven a eternidad, porque vinieron de la eternidad para vivir en esta tierra una temporada en un cuerpo de carne y con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, un espíritu del mundo, con la promesa de ser redimidos. Y regresaremos a eternidad con un cuerpo físico eterno y con un espíritu teofánico eterno también. Cosa con la cual no habíamos venido a esta tierra. Así es que regresaremos a eternidad con ganancias. Regresaremos a eternidad habiendo obtenido un cuerpo teofánico eterno y habiendo obtenido un cuerpo físico eterno también. Así es que podemos ver la bendición tan grande de estar en esta tierra. Regresaremos con gran riqueza, como regresó el pueblo hebreo de la esclavitud allí en Egipto, regresó a la tierra de Israel. ¿Por qué regresó a la tierra? Cuando el pueblo hebreo pues nació allá en Egipto, pero sus padres habían estado en la tierra de Israel, habían vivido allí. Abraham había vivido allí, Isaac había vivido allí, Jacob había vivido allí, los patriarcas habían vivido allí. Por lo tanto, regresaron a donde habían estado primero, pero habían estado en los lomos de sus padres, de sus abuelos y de sus bisabuelos y tatarabuelos. Y ahora nosotros regresaremos a eternidad, donde habíamos estado en los lomos del pensamiento divino. ¿Ven qué sencillo? Ahora, así como el pueblo hebreo regresó con gran riqueza, ahora nosotros regresaremos con gran riqueza. Regresaremos con un cuerpo teofánico eterno, regresaremos con un cuerpo físico eterno y regresaremos como herederos de todas las cosas. Herederos en ese glorioso reino del Señor Jesucristo, donde estaremos como reyes y sacerdotes, reinando con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 7, de la siguiente manera, y quiero leer lo que ahí dice. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahí encontramos una promesa para el vencedor. Esta promesa corresponde al ángel del Señor Jesucristo, y también se extiende a los 7 ángeles mensajeros, y también se extiende a toda la iglesia del Señor Jesucristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora estamos en el cuerpo místico de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, escuchando la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta en el día del Señor, en el día postrero, en el séptimo milenio, que es el día postrero o día del Señor, y obteniendo el conocimiento de todas estas escrituras que antes no podían ser entendidas. Ahora
¿Por qué estamos en la edad de la piedra angular? ¿Por qué estamos escuchando su voz, su gran voz de trompeta? No porque usted haya estudiado mucho, no porque usted sea muy inteligente, o no porque usted haya dicho yo voy a escuchar ese mensaje, sino que ha sido porque Cristo lo ha llamado a usted, porque usted es de sus ovejas. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no escuchaban su voz en el tiempo de su ministerio, Él dijo, ustedes no pueden escuchar mi palabra, mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Así ha sido de edad en edad. Los hijos e hijas de Dios de cada edad han escuchado la voz de Cristo por medio del ángel mensajero, y así es en la edad de la piedra angular. Ahora, Cristo dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, pues hemos sido escogidos en Cristo y por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, que no es un asunto del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y le abre el corazón a la persona y coloca su palabra en el corazón de esa persona y le abre el entendimiento, y la persona dice, pero si esto yo lo entiendo y esto es lo que yo estaba esperando. Esa persona despierta ya en su alma como un hijo o una hija de Dios y entra en el programa divino de su edad. La sangre de Cristo se hace efectiva en la persona, el espíritu de vida que estaba en Cristo viene a la persona después de haber creído y produce en ella el nuevo nacimiento y entra así al cuerpo místico de Jesucristo. Ahora, la sangre de Jesucristo estuvo manifestada en la tierra de edad en edad en el cuerpo místico de Jesucristo correspondiente a cada etapa de su iglesia. Y por eso es que la bendición de Dios se derramaba